El día de hoy, el mensaje lleva por título Jesús, así, a secas. Jesús. Y está en Gálatas, capítulo 4, versículos 4 al 7. Un texto que lo hemos predicado en diciembre, siempre para tomarnos ahí de esa fecha que, si bien más allá de que entremos en discusión si eso no es la fecha en la cual nuestro Señor nació, sabemos que no es la fecha exacta, que nuestro Señor nació en otra época, en otro momento, en otra estación, pero ocupamos de eso para poder alcanzar a otros y hablarles de Cristo. Pero hoy vamos a tener un énfasis diferente en el texto. No es que el texto signifique otra cosa, porque como hemos aprendido en nuestra iglesia, siempre la Biblia tiene un solo significado, ¿sí? Tiene una sola interpretación el texto, muchas aplicaciones, ¿ya? Muchas aplicaciones. Lo que hoy día vamos a hacer es hacer una de las tantas aplicaciones que este texto puede tener para nuestra vida. Como les dije, el mensaje de hoy es Jesús, así nada más, Jesús, y está enmarcado en nuestra serie Luz en las tinieblas. Y dice así la palabra del Señor: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Estoy leyendo Gálatas 4, versículos del 4 al 7. Versículo 5: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto somos o sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre, Padre, Padre. Una expresión también más cercana, como que uno dijera: papá, papá. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Palabra del Señor para nosotros el día de hoy. Oremos. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de poder compartir tu palabra el día de hoy. Te damos gracias porque tú has sido fiel con cada uno de nosotros, has mostrado tu amor, tu misericordia y verdad hacia nuestras vidas y en nuestras vidas. Y como iglesia hemos querido, guiados por el Espíritu Santo, poder una vez más, Señor, revisar en tu palabra, meditar en la importancia del mensaje del Evangelio para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestra comunidad y también para aquellos que no te conocen, Señor. Hoy queremos meditar en la importancia de aquel que ha de ser presentado, de aquel que ha de ser relacionado con nuestra historia y de aquel que nos dice que cambia nuestra historia. Queremos hablar de Jesús, quien es el centro y quien es el Evangelio. Te damos gracias. Te rogamos que hoy, Señor, tú trates con nuestros corazones, trabajes en nuestra vida y que hagas cosas, Señor, que nuestra mente quizás no alcanza a comprender, pero que tú hoy nos enseñarás y obrarás en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Creo que no me equivoco al decir que Jesús es el nombre más mencionado cada vez que alguien dice estar predicando, anunciando o enseñando la palabra de Dios. Jesús es el mensaje del Evangelio. Jesús es el mensaje evangélico. Jesús es amor. Jesús te ama. ¿Sí? Esa es una frase muy nuestra. De hecho, a veces solucionamos los problemas de la vida. Tranquilo, Jesús te ama. Sonríe, Jesús te ama. Jesús, Jesús, Jesús. Sin duda es el nombre, porque la Escritura dice que no se nos ha dado otro nombre sino el nombre de Jesús, para que en su nombre toda rodilla se doble, ¿sí? En todo lugar, en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra, en todo lugar, toda rodilla se dobla delante del nombre del Señor. Y no porque el nombre en sí mismo tenga un poder especial, ¿ya? Porque si a mí se me hubiera ocurrido, en vez de ponerle al domingo, ponerle Jesús, no es que el nombre lo haga especial, ¿sí?
Cuando la Biblia se refiere al nombre, se refiere a la persona de Jesús. ¿Quién es Él? Por eso es que, por más que el nombre sea tan importante, tan trascendente, tan particular, de hecho cuando uno en la calle o en una conversación habla de Jesús, difícilmente nos vamos a imaginar o vamos a pensar que estamos hablando de una persona común y corriente, ¿sí? Siempre en toda conversación, en un reportaje, en algo se dice Jesús, y usted sabe a buenas y primeras que no se va a tratar del vecino, sino que se va a hablar del Hijo de Dios, de aquel que un día vino a esta tierra, ¿sí? Nació de una mujer bajo la ley, como decía el texto, que llevó una vida como la de nosotros, que murió en una cruz, ¿sí? Fue sepultado y resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. De ese Jesús estamos hablando. Pero el nombre de Jesús, la persona de Jesús, no significa nada para quienes no lo conocen. Por esta sola razón es que es necesario que nosotros, el pueblo de Dios, relacionemos a Jesús con nuestra historia. Y relacionemos a Jesús con la historia y con la vida de las personas. Que nosotros hablemos de Cristo no desconectado de nuestra realidad, porque Cristo no está desconectado de la historia del hombre. Y de eso el día de hoy quiero poder compartir con ustedes. Y el texto que hemos compartido nos dirige a pensar en esto. Jesús ha de ser presentado. Cuando nosotros predicamos en las calles, o a la usanza que tiene nuestra comunidad en particular, lo primero que decimos es hablar de Jesús. Que el Señor les bendiga, queridos vecinos, queridos amigos que van quizás pasando por estas calles. Esperamos poder compartir con ustedes un mensaje de esperanza, un mensaje de vida en medio de tantos problemas, en medio de una sociedad que rechaza quizás la esperanza, rechaza el amor, que está solamente pensando en el hoy, en el ahora. Queremos hablarles de Cristo. Listo, nos quedamos ahí. Toda predicación del Evangelio tiene que apuntar a Cristo. Vengo a hablarle del problema que tiene en su casa. Yo sé que usted tiene gente enferma. Yo sé que usted tiene problemas económicos. Pero Dios se los quiere solucionar. Estamos mal. Todo el mensaje del Evangelio habla de Cristo. Presentamos a Jesús. Pero en esa presentación de Jesús, nosotros no podemos presuponer que quienes nos oyen, aún nosotros no teníamos idea quién era Cristo y su nombre no significaba nada para nosotros. Porque usted no me puede decir que el nombre de Jesús siempre significó algo para usted. Algo trascendente, algo que impacta, algo que transforma la vida. Por eso, y vuelvo a repetir esto en esta introducción, tenemos que de manera intencional relacionar a Cristo con nuestra historia, con la historia del hombre, pero también con la historia particular de cada persona. Jesús es el Evangelio. El Evangelio no es mucho más que hablar de los beneficios de lo que Jesús ha hecho a nuestro favor. Que son muchas cosas las que Jesucristo hizo y hace a nuestro favor. Sin duda hay muchos beneficios de la redención, cosas de las cuales vamos a hablar en otro de nuestros mensajes. Pero lo que como cristianos hemos de entender, que Jesús es el centro, y solo desde su persona, hombres y mujeres pueden comprender el mensaje de Dios y su obra. Es decir, nosotros no podemos comprender la obra y el mensaje de Dios desde nosotros, a partir de nosotros. Tenemos que partir desde Cristo. Él tiene que significar algo. Y para que signifique algo, el predicador, el cristiano, y aún nosotros hoy debemos hacer el esfuerzo por conectar. Nosotros leímos un texto que está en Gálatas, en el capítulo 4, versículos del 4 al 7. Aquí hay toda una historia, ¿sí? Nosotros nos encontramos una vez más con Pablo. El mensaje anterior estaba en Corintios. También Pablo, una vez más recordando el Evangelio. Pero aquí nos encontramos otra vez en una conexión. Es interesante porque una de las cosas que a mí particularmente me gusta de la forma en la que escribe Pablo es que todo lo lleva hasta el Evangelio y de ahí baja.
es decir, hace una exposición doctrinal, exhorta, defiende, etc., llega al Evangelio mismo, al corazón del Evangelio, y de ahí decanta hacia las consecuencias prácticas de comprender el Evangelio. Porque luego que hace eso, él habla, por ejemplo, respeta a las autoridades, honra a tu padre y a tu madre, etc. ¿Sí? Eso es súper importante. Nos encontramos con esta carta a los Gálatas. Es una carta exhortativa. ¿Sí? ¿Sabe lo que es una carta exhortativa? Una carta que está abordando un problema, una problemática que hay en la iglesia que está en Galacia, ¿sí? En esa región. La iglesia que ahí se reunía claramente tenía un problema, y Pablo lo denuncia en el primer capítulo. Él dice que ellos se habían alejado de aquel que los había llamado para seguir un evangelio diferente, ¿sí? Los Gálatas se habían alejado de aquel que los había llamado para seguir un evangelio diferente. No porque hayan otros evangelios, porque no existen otros evangelios, sino que hay distorsiones del evangelio. No solamente hoy, en nuestros tiempos modernos, que hay muchas, sino que también en el primer siglo. Distorsiones del verdadero mensaje que Cristo nos ha entregado. En toda la carta, el apóstol Pablo les recuerda a los Gálatas los puntos más importantes que les había enseñado mientras estuvo con ellos. Pablo sabe, está totalmente convencido de que él dejó una iglesia en donde él realmente había enseñado el verdadero evangelio. Por eso que estaba sorprendido, por eso que estaba también dolido. Me sorprende, me asombra que ustedes tan pronto hayan preferido otra forma, como si lo hubiera, de seguir a Jesús y hayan abandonado el verdadero evangelio. El apóstol Pablo les habla lo siguiente. Él les llama a no volver a ser esclavos, sino a ser verdaderamente libres en Cristo, ya que este otro evangelio que ellos estaban siguiendo colocaba énfasis en ciertas prácticas externas y prácticas que estaban obsoletas, propias del judaísmo. Por supuesto que lo práctico, ya la forma en la que nosotros vivimos la vida cristiana, es consecuencia también de lo que creemos, ¿sí? Entonces había convicciones que estaban erradas, ellos fácilmente estaban sacando del centro, estaban siendo convencidos de volver a judaizar, ¿sí? Volver a tener ciertas fiestas, ciertas prácticas, a vestirse de cierta manera. Eso también había afectado moralmente a la iglesia. Por algo también nos encontramos en Gálatas con la exposición de Pablo respecto del fruto del Espíritu, en donde Pablo le insiste a ellos, es Dios quien va a producir cambios en ustedes, no es por medio de una obligación moral. No es por medio de, no, yo tengo que hacerlo y voy a ganar algo, no. La búsqueda del creyente es por Cristo, agradecido de su obra, creyendo en el Evangelio y confiando y pidiendo al Señor, produce fruto en mí. Por supuesto, como decía, la práctica errada se desprende de una comprensión errada de la Escritura o de la doctrina. Lo importante en este texto que acabamos de leer, que leímos hace un ratito, es que Pablo conecta a Jesús con los Gálatas. Pablo establece una conexión entre Jesús y los Gálatas. Y es una conexión que todos los que hemos creído en Jesús tenemos y que todas las personas que han de creer en Jesús tienen con Él. Desde esta conexión, el apóstol vuelve a insistir en que los verdaderos frutos de Dios se van a producir en el creyente, pero solamente si este creyente comprende esta verdadera conexión. Entonces aquí está mi punto, por lo menos en el mensaje de hoy, para que sigamos reforzando el Evangelio en nuestra vida. Aquí hay una intencionalidad, y aunque son pocos los versículos en comparación con toda la carta, claramente aquí hay un mensaje que el apóstol Pablo está dando a los Gálatas. Y Pablo conecta la problemática de los Gálatas con el Evangelio para luego decantar en soluciones más prácticas para la vida. Por eso es que el texto que nosotros leíamos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo.
¿Sí? En el versículo 1 de este mismo capítulo, pero también les digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero Pablo ahora dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Y luego vamos a seguir en el texto. Hay tres cosas que nosotros tenemos que analizar en el pasaje que vimos. Y hay tres cosas que nosotros tenemos que hacer también para comprender a Jesús. El mensaje de hoy es así, a secas, Jesús. Lo primero que hemos de ver es que Jesús es parte de nuestra historia. ¿Usted sabía eso? Uno dice, no, si yo lo sé, pero ¿realmente usted comprende el alcance de esta aseveración? Jesús es parte de nuestra historia. O digámoslo de una forma un poco más desafiante, Jesús se hizo parte de nuestra historia. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿sí?, Dios envió a su Hijo. Dios hizo algo. Dios entra en la historia y se hace parte de ella. Y esta es la primera gran conexión que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que comprender que el Hijo de Dios es parte de nuestra historia y el mundo tiene que entender que el Hijo de Dios es parte de su historia. Los que alguna vez nos han acompañado a predicar en la calle, nosotros siempre usamos lo siguiente y decimos, ¿usted descansa en Semana Santa? ¿Usted celebra la Navidad? ¿Sabe por qué lo hacen? Porque Jesús es parte de tu historia, lo quieras o no. Porque cuando el tiempo se cumplió, Dios envió a su Hijo. ¿De dónde envió a su Hijo? No sé si ustedes se alcanzan a dar cuenta que esta afirmación hace nacer un montón de preguntas, ¿o no? ¿Por qué envió a su Hijo? ¿De dónde envió a su Hijo? ¿Qué tiempo se cumplió? ¿Qué tiempo había de cumplirse? ¿Acaso alguien esperaba algo? ¿Quiénes necesitaban que se cumpliera el tiempo? ¿Se dan cuenta cómo Jesús mismo, como centro del Evangelio, es necesario? Y nosotros lo olvidamos tantas veces porque es normal, la verdad. Muy natural, propio nuestro, sus beneficios, las bendiciones que Él nos da, nos enceguecen. Y nos olvidamos que hay algo que es importante, que la conexión de Dios con nosotros va por este camino y no por otros caminos. Lo eterno entra en el tiempo y hace algo a nuestro favor. Lo eterno es totalmente distinto, no tiene que ver con el tiempo. Pero Dios, cuando el tiempo se cumplió, porque Dios, a pesar de ser eterno, Él está en control del tiempo, porque es soberano, tomó esa decisión antes de la fundación del mundo para que su Hijo viniera a hacer algo. Es decir, lo eterno se hizo parte de nuestra realidad. Y Jesús es parte de nuestra realidad. No es un mito, no es una fantasía, no es un cuento de hadas. Por eso que nosotros como cristianos tenemos que hablar de Cristo como una realidad hoy, presente. Y también histórica. Hay ciertos movimientos evangélicos que insisten en que no, el Jesús no es histórico, Jesús es el de ahora. Jesús es un personaje histórico. Dios envió a su Hijo cuando el tiempo se cumplió. ¿Se entiende, cierto? No es una fantasía o mitología. Quizás sí, quizás no. Él es real. Él es verdadero. Y obedece a la iniciativa de Dios. Interesante otra vez, perdóneme que repita esa palabra, porque es Dios quien quiere enviar a su Hijo. Él sabía cuando el tiempo tenía que cumplirse y por lo tanto Él decide, ahora, mi Hijo entra en tu historia. ¿Qué decimos nosotros? Entonces Dios antes no era parte de nuestra historia. Por supuesto que sí, porque Él está en control de todo. Pero con autoridad, con poder, cumpliendo una promesa desde el principio. Jesús entra en la historia.
Y Jesús es parte de su historia, hermano. Así con lo humanos que somos, con los pecadores que somos, con los idólatras que somos en nuestras vidas, Jesús quiso ser parte de nuestra historia. Las implicaciones de esto ya las hablaremos en otros mensajes. Solamente hoy quiero hacer énfasis en lo importante que usted y yo intencionalmente conectemos nuestra realidad, nuestra historia, con la historia de Dios. Dios siempre tuvo un plan de hacer algo, y ese algo era enviar a su Hijo. Jesús no es extraño a nuestra historia. Interesante porque así como es parte, Jesús está sobre ella. El texto lo muestra así. Se nos presentan muchas preguntas, sin duda. Preguntas que algunas ya las mencioné, me tomo la libertad de volver a decirlas, por lo menos dos que tengo aquí anotadas. ¿Por qué se cumplió el tiempo? ¿Por qué Dios tuvo que enviar a su Hijo? Inmediatamente, desde Jesús, nosotros nos podemos hacer preguntas y Dios ya las ha respondido. En Cristo, Él nos ha respondido estas preguntas. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Nunca olvide que Jesús quiso, Dios quiso, el Espíritu de Dios quiso ser parte de nuestra historia. Y es parte de nuestra historia. Es una realidad. Tan real como el Génesis, tan real como las plagas de Egipto, tan real como el gigante que derrotó David, tan real como las visiones que vieron los profetas, tan real como el milagro que el Espíritu Santo hizo para que el santo ser, el Hijo de Dios, fuera engendrado por María. El texto continúa y dice que Él nació de mujer y nació bajo la ley. Jesús no solamente viene a ser parte de nuestra historia, sino que Él se relaciona con nuestra historia. Porque uno puede decir, este Jesús vino, entró en nuestra historia, ¿sí? Es parte de ella porque viene el Hijo de Dios cuando se cumple el tiempo, pero podría haber venido de distintas formas. Pero el texto dice que Él nace de mujer y nace bajo la ley. No viene como un observador, ni siquiera hace uso de su deidad de esta manera para obtener beneficios. No viene como un espíritu o como un ser especial, comillas. Hoy en día están de moda las películas de superhéroes, ¿sí? De moda. Él no viene como un superhéroe, como un Shazam, como un Thanos, como un Spider-Man, no. Él viene nacido de mujer y nacido bajo la ley. Porque cuando uno ve un superhéroe que dice, ¿qué relación tiene este conmigo? Es superior a mí, es mayor que yo, si hace estas cosas es normal, etc. Y uno encuentra excusas. No viene como un semidios de la mitología griega. No nace de la tierra. Interesante también mencionar, interesante va a ser mi palabra de hoy, que cuando la Biblia dice Dios envió a su Hijo cuando el tiempo se cumple, y nace de mujer y bajo la ley, Jesús ya era, ¿sí? De hecho, la Biblia dice en Juan que el Verbo era con Dios, estaba con Dios y era Dios, ¿sí? Entonces no es que y Dios creó a su Hijo ahí en el vientre, como que ahí se le ocurrió el plan, ahora tiene que nacer, no. Jesús era Dios. El milagro de la encarnación del Hijo de Dios, gracias al Señor por ese milagro, por esa obra. Y Él se relaciona con su historia y con mi historia. No solo viene, no solo se hace parte, no es un observador, no es un juez que está ahí como para mirar desde lejos, sino que se acerca a tu realidad y a mi realidad. Es un hombre como nosotros, pero no deja de ser Dios.
un hombre como nosotros y no deja de ser Dios. Nace bajo la ley. ¿Qué significa? ¿Por qué Pablo se ve la necesidad de hacer este énfasis? Lo hace porque eso hace más estrecha la relación de Dios con nosotros. Número 1, se hace como nosotros. Número 2, se pone bajo las mismas condiciones que nosotros. Siendo Dios, podría haber dicho, no, yo no estoy sujeto a la ley. Como estoy por sobre la ley porque yo soy el que la dictaminó, esta no me afecta a mí. Pero el texto dice, no, se pone bajo la ley, nace bajo la ley. Dígame si ahí no hay una intencionalidad. Si no, ahí nosotros vemos la conexión directa. Por eso que nosotros podemos hablar de pecado. Por eso que nosotros en nuestra predicación del Evangelio tenemos que hablar de pecado y tenemos que hablar de Cristo. Porque Él sí estuvo ahí con nosotros, no pecó, fue santo. Él era santo. Vivió una vida de santidad. Por eso Él también pudo morir en la cruz y nuestros pecados ser expiados en ella. En esto Dios establece su deseo de reconciliarse con nosotros. Cuando Dios envía a Cristo, cuando el Hijo de Dios se hace hombre, nace de una mujer, tomando nuestra condición, ya vemos el cumplimiento de una de las promesas. Ya podemos seguir relacionando aún más a este Dios soberano con la historia del hombre. No solamente entra, no solamente se hace parte, sino que sí, estoy aquí, pero quiero ser parte de tu realidad. Y voy a ser parte de tu realidad. Y voy a, como va a decir el tercer punto, y que cautiva nuestros corazones, y voy a transformar tu realidad. Porque la tercera parte de este texto, o el tercer punto, yo por lo menos lo he dividido así para la exposición de hoy, dice lo siguiente: que este Hijo de Dios, que fue enviado en el cumplimiento del tiempo, que nació de mujer y nació bajo la ley, que se sujetó a la ley. Hoy día nosotros estamos sujetos bajo la ley. El hombre está sujeto bajo la ley. Cuando usted predica el Evangelio y anuncia el Evangelio, tiene que hacer esas conexiones. Díganme si no estamos todos sujetos bajo una ley que está escrita en nuestro corazón. Para ateos, para budistas, para cualquiera de ellos, hay ciertas cosas que son malas en sí mismas, a las cuales la Biblia las encierra como pecado, porque están contra la voluntad de Dios. Podemos dialogar de esa realidad. Y cuando la Biblia dice que nuestro Dios, Jesús, nació bajo la ley, algo nos está queriendo decir el Señor a nosotros. Ese algo es lo siguiente: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, nosotros, a fin de que recibiésemos, la adopción de hijos. Ahí ya está la conexión, ¿sí? Nacido de mujer, nacido bajo la ley. Vemos los beneficios. Seguimos. Y por cuanto somos hijos ahora, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Padre, Padre, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí el apóstol Pablo está haciendo una conclusión de la discusión que viene trayendo los capítulos anteriores. No somos esclavos, no tenemos que volver a la esclavitud, no tenemos que volver a los rudimentos antiguos. Somos libres en Cristo, pero esa libertad en Cristo no significa, pequemos, sino que el Señor ahora viene a hacer una obra en nosotros, y todo lo bueno que sale de nosotros y que podemos hacer es por la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, como el Espíritu Santo está en todo creyente, a todos los que hemos sido recibidos como hijos, adoptados por Dios, tenemos que producir buenos frutos, vivir en santidad. Si no, hay un problema en nuestro carácter, si no, verdaderamente no hemos conocido a Dios. Y eso tenemos que anunciar.
Pero para la predicación de hoy, o por lo menos lo que en el mensaje impacta también mi vida de cómo Pablo construye esto, es que el Señor no solamente se hace parte de nuestra historia. Nuestro buen Dios, Jesús, el Hijo de Dios, el que hoy día significa algo para ti y para mí, no solamente se relaciona con tu historia, porque no fuera nada que Él da, listo, ya a ver, vamos a ver qué se siente ser humano. A ver, vamos a probar cómo esto de tener sujetarse a ciertas leyes. Es como un capricho de un Dios. Como Zeus, que se enamoraba de la belleza de las mujeres y las buscaba para estar con ellas y dio a luz cuantos semidioses. No es lo mismo, no es para nada ni parecido. Porque no es un capricho de Dios, porque detrás de todo hay un propósito. Y el propósito es descrito en estos versículos. ¿Por qué Dios tenía que enviar a su Hijo, ser parte de nuestra historia? ¿Por qué ese Hijo tenía que nacer de mujer y bajo la ley, relacionarse con nuestra historia y con la historia del hombre? Porque Él cambia la historia del ser humano. Porque Él transforma la vida del ser humano. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Dios transforma, Dios cambia, y esto habla de una necesidad. Porque ¿a qué nos lleva esto? Una vez más planteémonos preguntas. ¿Pero qué tiene que cambiar? ¿Sí? Porque si nosotros le hablamos a la gente, no, Dios quiere cambiar tu vida, Él quiere darte lo mejor. ¿Qué cosa? Si nosotros dejamos eso ahí, vamos a dejar abierto el camino a que las personas, ¿qué van a hacer? Elegir su cambio. ¿Sí? Porque si yo estoy viviendo una situación difícil en mi vida, yo voy a elegir cuál es el cambio que quiero para mi vida, ¿no? Si yo me encuentro con alguien predicando en la calle y dice, Jesús quiere lo mejor para ti, Jesús te ama, Él quiere un cambio para tu vida. Un cambio para mi vida. Si me lo dejan ahí, yo voy a dibujar mi cambio. Pero el cambio, la transformación está relacionada con todo lo que hemos hablado, para que redimiese a los que están bajo la ley, para que fuésemos adoptados por Dios. Y como tenemos y como somos hijos de Dios, el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ya no somos esclavos, sino que somos libres, herederos de Dios por medio de Cristo. Un texto muy trinitario también. Dios transforma vidas. Jesús transforma vidas. Y de manera intencional nosotros relacionamos a Jesús con las historias de las personas. De manera intencional usted y yo debemos relacionar a Cristo con nuestra historia. ¿Usted lo hace? ¿Usted lo ha hecho? Desde esta mirada, desde la Escritura, ¿nos relacionamos con Dios? ¿Entendemos su propósito? Jesús. Cristo es el centro de nuestro Evangelio. Y Cristo es todo el Evangelio. No podemos predicar la palabra de Dios sin que intencionalmente todo hable de Jesús a quienes nos oyen. Aun cuando hablemos de cosas prácticas, de promesas, de bendiciones, todo tiene sentido a causa de Cristo. Y nuestro esfuerzo debe ser aún mayor. Antes de avanzar me quedo acá. Yo sé que es muy propio nuestro asumir o decir, yo voy a hablar nomás y Dios va a hacer, Dios hará. Está bien. Pero cuidado, debemos cuidar lo que vamos a hablar. Y debemos ser conscientes de lo que vamos a hablar. Y debemos vivir lo que vamos a hablar. Y nosotros mismos tenemos que establecer una relación directa entre nuestra vida y Jesús. Y si Jesús es predicado por nosotros, yo quiero invitarle, animarle, exhortarle. Relaciónelo con la historia de las personas.
Usted piense en la historia de las personas y vea, pero haga la conexión correcta, porque la conexión correcta va más allá de la enfermedad. Y yo sé que soy reiterativo en esto. Lamentablemente somos hijos de una cultura evangélica que pone el énfasis en los beneficios y no en el dador. Y fácilmente alguien va a llegar al evangelio si tú le ofreces sanidades, milagros, prosperidad, restauración familiar. Todos vamos a llegar, ¿o no? Si yo voy por la calle y alguien me pasa un panfleto que me dicen tarde, noche de milagro, yo voy a llegar, pero ¿por qué voy a llegar? Si lo que vemos claramente en toda la Escritura es una relación, es un mensaje directo, Cristo, Jesús, hombres y mujeres preocupados de conectar. Lo repito otra vez, lea el libro de los Hechos. Nosotros ahí vemos a apóstoles esforzándose por conectar el mensaje de Dios con la historia del hombre. Y cuando digo esforzarse, no porque sea a la fuerza, porque en sí mismo toda la historia es la historia de Dios. Pero como seres humanos caídos que somos, pecadores arrepentidos, nos cuesta hacer la conexión. Y tenemos que entender que Dios es parte de nuestra historia, que Dios se relaciona con nuestra historia y que Dios cambia nuestra historia. El texto así lo muestra. El Evangelio de Jesús así lo predica, así lo anuncia. ¿Tú lo crees? Porque a veces nos quedamos solamente, no, el Señor cambió mi historia. Pero a ver, ¿y de qué forma tú comprendes cómo Dios se relaciona con tu historia? Que Él vino a ser parte. ¿Sabías que Él es eterno? Son cosas que se van desprendiendo, cosas en las que hoy día no nos vamos a adentrar, pero que dejamos ahí para que cada uno de nosotros pueda meditar. El esfuerzo mayor que tenemos que hacer, tenemos que conectar a Jesús con la realidad de las personas. Al presentarlo tenemos que hacer evidente que Jesús es parte de la historia de todos, que tiene una relación estrecha con nuestra historia personal y que es el único que puede cambiar nuestra historia. ¿Por qué? Porque nuestra vida, nuestra historia, necesita ser cambiada. Y esa es una prerrogativa del Evangelio. El Evangelio se predica asumiendo que todo aquel que no conoce a Cristo necesita transformar, necesita que su vida sea cambiada. Tenga lo que tenga, le falte lo que le falte. Si no tiene a Cristo, su vida necesita ser transformada. Por eso cuando cantábamos hablábamos de la comodidad. Y que el Señor nos ayude también a lidiar con ella. Amados hermanos, les invito a que se pongan de pie, si pueden hacerlo, por favor. Huyamos del error de los Gálatas. Conozcamos nuestro Evangelio y meditemos constantemente en él. Y así no seguiremos otro Evangelio, porque no hay otro Evangelio. Nunca olvidemos cuál es la relación que nuestra vida tiene con Cristo, la razón por la cual su nombre adquirió valor y trascendencia para nosotros. Hay una razón por la cual el nombre de Jesús cobró valor, significado, sentido, trascendencia para usted y para mí. ¿Cuál es esa razón? El texto, las palabras de Pablo son decidoras. ¿Cómo establece usted, cómo establezco yo esa relación que tengo con el nombre, con el único nombre que nos ha sido dado, que es el nombre de Cristo? Recuerde, Jesús se relaciona con usted, es parte de la historia, se relaciona con su historia y cambia nuestra historia. Voy a ocupar otra palabra. Jesús es parte de tu vida. Jesús se relaciona con tu vida. Jesús cambia tu vida. Amén. Son tres cosas muy importantes cuando pensamos en la presentación del Evangelio, cuando pensamos en el Evangelio. Y vuelvo a insistir, hermanos,
Jesús verdaderamente cambia, transforma vidas. Si tú no has visto tu vida transformada, oramos en esta tarde para que Dios transforme tu vida, porque todos necesitamos que Dios transforme nuestra vida, cambie nuestra vida. Una vida vendida al pecado, porque ese es el gran problema, no es otro, te lo aseguro. Es más, cuando nosotros somos conscientes de aquello, todo cambia y Jesús se vuelve la esperanza, la única esperanza. Que Dios nos bendiga. Oremos, demos gracias al Señor.